tardes, profesor Álvaro Natera. Mi nombre es William López, soy estudiante de Medicina de primer año de la sección 26 de la Universidad Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego, sede de San Juan de los Morros. Mi grupo está conformado por María Rumba, Angélica Molero, Barrios Victoria y Adán Soler. Le voy a estar hablando sobre los datos históricos de la medicina en Persia. La antigua medicina iraní y su práctica en el estudio en Persia tuvieron una larga historia y prolífera de acuerdo a esos conocimientos y métodos, y en diferentes tradiciones y culturas médicas que vinieron de Grecia, Egipto, la India y China durante más de 4.000 años, y que consolidó estos nuevos periodos a grandes métodos y a grandes descubrimientos científicos. En el siglo XIII después de Cristo, las escuelas iraníes en este siglo fueron un terreno fértil para los investigadores científicos para probar sus nuevas técnicas y nuevos conocimientos a presentar a cabo de estos temas o de estas investigaciones. Estos puntuales ampliaron con éxito las teorías de sus predecesores y sus nuevos intereses y conocimientos para desarrollar y llevar a cabo estas investigaciones científicas durante esta época. Y también, por otro lado, podrían distinguirse etapas de tratamiento de medicina, por ejemplo, la curación por medio del cuchillo, que llamamos cirugía, o la curación por fitoterapia, que esta se basa en la obtención de hierbas o plantas medicinales para la curación de las enfermedades. La medicina y sus palabras divinas en el marco del tratamiento fueron las más elocuentes para este entonces. También se podía decir que se podía curar a través de palabras divinas, y la más concurrente y la más importante de todas ellas fue la curación de la palabra de Dios. Y para finalizar, asimismo, los persas asimilaron mayormente sus estudios y su cultura sumaria y babilónica. Mi nombre es Angélica Molero y hoy les vengo a presentar sobre los dioses y la medicina en Persia. Se adoró a la naturaleza, las montañas y los árboles, y en el tiempo de Dario apareció el zoroastrismo, siendo para Zaratustra la vida una lucha constante entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Yima era la diosa del bien, evitando las enfermedades, mientras Dajak provocaba las fiebres, y Mitra protegía la salud, y el zoroastrismo reformó el madeísmo, que era la primitiva religión persa, siendo influyente sobre el judaísmo y el cristianismo en lo referente a la vida de ultratumba, los ángeles y Satanás, que interactuaban dialécticamente el bien y el mal, siendo Arumasta inclinada a la balanza hacia el bien, y la tierra y el fuego eran adorados, por lo tanto no se podían enterrar o incinerar los cadáveres, construyendo las torres del silencio para que las aves carroñeras devoraran sus cadáveres, siendo para Zaratustra, que predicó la adhesión a la justicia, el orden justo, el pensamiento y la palabra y el orden. Fuente de información médica. La fuente de información médica es un estudio bastante largo y complejo gracias a la antigua iranía. Esto es una práctica para llamar la atención en muchos países, por los cuales la India, la China y Grecia. Esto también llamó la atención de todos los pacientes con distintas enfermedades. Esto fue causado por Europa en más de 400 años, por el siglo XV. Esto fue un estudio bastante largo para todos aquellos tratamientos como lo son los tratamientos de plantas y los tratamientos naturales. Esto fue gracias a la modernización actual, fue como para llamar la atención de los distintos médicos o llamar la atención
en el estudio de la medicina. Esto también fue llamado medicina informativa para informar a todo aquel paciente o aquel personal de salud para tener más conocimientos o dar de sus conocimientos a la población. A continuación les voy a hablar sobre el desarrollo de la medicina en Persia. La antigua medicina iraní, su práctica y su estudio en Persia tiene una historia larga y prolífica. La antigua medicina iraní ha estado influida por diferentes tradiciones médicas que vinieron desde Grecia, de Egipto, de la India y de la China durante más de 4000 años y que se consolidó para formar un núcleo de conocimientos que permitió establecer las bases de la medicina en Europa en el siglo XIII. Escuelas iraníes como la Academia de Gundikapur en el siglo III fueron un terreno fértil para los científicos de diferentes civilizaciones. Estos puntales ampliaron con éxito las teorías de sus predecesores y desarrollaron de sobremanera su investigación científica en este periodo de la historia. En los últimos años, algunos estudios experimentales han evaluado los efectos de la medicina medieval iraní utilizando métodos científicos modernos. Estos estudios han planteado la posibilidad de reanudar los tratamientos tradicionales basados en la evidencia médica de sus predecesores. Para concluir, les voy a hablar sobre las características de la medicina en Persia. Número 1. La mayoría de sus concepciones médicas son tomadas de los pueblos que conformaron el imperio persia, por ejemplo, como lo eran Mesopotamia y Egipto. Número 2. La medicina para ellos es mágico-religiosa. La enfermedad es producto del pecado y la salud depende de la correlación entre el bien y el mal. Número 3. Los elementos del macroscomos se correspondían con los del microscomos, es decir, el organismo, en su concepción de la teoría moral. La tierra eran los huesos, el agua era la sangre, el árbol correspondía al pelo y el fuego representaba la vida. Número 4. Aceptaban las influencias de las condiciones climáticas sobre su salud. Número 5. Los médicos se clasificaban en 4. Primero, los prácticos. Segundo, los que usaban la hierba. Tercero, los que empleaban la palabra sagrada. Y cuarto, los que usaban el cuchillo. 6. Los sacerdotes enseñaban la medicina. Entre sus herramientas usaban una capa para protegerse, un arma para matar serpientes, un látigo en representación del poder y la hierba Mahoma. Esta hierba tenía efectos narcóticos y la recomendaban a los enfermos. Ellos consideraban que su consumo los llevaba a alcanzar su estado máximo espiritual. Número 7. En la salud pública, ellos cuidaron y protegieron los ríos, no permitían su contaminación con las excreciones humanas. No obstante, no enterraban los cadáveres por razones religiosas. Número 8. Para ellos la menstruación era considerada como un pecado si se extendía más de 8 días. En este caso, las mujeres eran golpeadas para expulsar el demonio. Número 9. En farmacología, además de la hierba ahoma, ellos emplearon la leche, las grasas, huevos de animales, orina de vaca y purgantes para purificar el cuerpo. Número 10. Los horarios se los cancelaban en especies y tenían la característica de que los pobres estaban eximidos de estos pagos. Esa fue toda nuestra exposición, espero que les haya gustado, muchas gracias.